всех сейчас только одна мысль, одно стремление — водрузить знамя победы над Рейхстагом. Las imágenes que estáis viendo son de las últimas horas de Alemania, de Hitler, del Reich, de los nazis, del sufrimiento de todas las víctimas inocentes que murieron y fueron torturadas en esta guerra. Este es un momento clave en la historia. Los comunistas alzan la bandera de la URSS en el centro del Reich como señal de la victoria inminente y del fin de la guerra. La felicidad es impalpable. A partir de este momento, el mundo se va a dividir en dos bloques. Estados Unidos y Rusia se unen en una disputa continua por las políticas, pues Rusia adopta el comunismo y Estados Unidos adopta el capitalismo. Ambos países van a procurar alcanzar el mayor número de aliados para así aumentar su fuerza. Así, vemos que Estados Unidos se alía en la zona europea, en Oceanía, con Canadá, en zonas de Asia, América Latina, incluyendo a México y Brasil. Con el paso del tiempo también cae Guayana, el dictador muere y se alza la democracia. También influye sobre gran parte del continente africano. Por su parte, Rusia y la Unión Soviética buscan una serie de alianzas en Europa del Este, Mongolia, China, Corea del Norte, Egipto, Irak y buena parte del continente africano. Rusia se inicia la perestroika, que es la reconstrucción de todos los edificios, todas las fábricas, todas las ciudades destruidas. En la Plaza Roja se celebra el desfile tras la gran victoria de la guerra ante Hitler. Todos creen firmemente en el comunismo y a pesar de las enormes pérdidas económicas y humanas, estos son los años dorados de la URSS. La economía crece, su potencia militar también, y ambos países, Rusia y Estados Unidos, empiezan a invertir enormes cantidades de dinero descomunales con el fin de conseguir la hegemonía militar. Se empiezan a producir cientos y cientos de miles de armas nucleares. Por parte, Estados Unidos sufre un crecimiento económico muchísimo más mayor que el de Rusia. La población invierte cada vez más en bolsa y sus marcas se venden por todo el mundo, lo que enriquece aún más la sociedad. Estados Unidos también empieza a invertir grandes cantidades de dinero y se producen miles y miles de armas nucleares.
embargo, a partir de los años 80, los años dorados de la URSS terminan. Se convierten en un país tercermundista muy pobre. Esto se debe a la incompetencia de los presidentes que dirigían en aquella época. Este es el caso de Boris Yeltsin, un presidente alcohólico que lo único que provocó fue la crisis, malas medidas sociales, la pobreza extrema. Llevó a regalarle a Estados Unidos el territorio entero de Alaska simplemente para pagar una parte de la deuda enorme que tenían. El descontento social llegó a alcanzar tales límites de pobreza que la gente tenía que pagar con una cartilla para comprarse una barra de pan. Ya los límites de la pobreza alcanzaron tales límites descomunales que los rusos estaban hartos y deseaban desvincularse e independizarse de la URSS. Surge así un estado independiente, Rusia. Un perro enjaulado se asemeja a un soldado ruso. A esta interesante conclusión llegó el exalcalde de Moscú, Igor Lushkov, y no estuvo muy lejos de la verdad. En 1998, más de 260.000 soldados no tenían hogar. Socialmente eran como vagabundos, nadie les necesitaba, nadie les pagaba un sueldo, nadie les respetaba. Las políticas de Boris Yeltsin consistían en invertir un 80% de las ganancias del Estado en el mantenimiento militar, un 15% en la investigación de nuevas armas y un 5% en su compra. En comparación, en los países desarrollados este porcentaje se veía así. Y aunque un 11% se enviaba a los soldados de Rusia, este dinero se veía perdido por los diputados corruptos del mismo país. A partir de los años 90, Rusia ocupaba el puesto 46 en la lista de Defense Review del mundo. Hoy en día, gracias al nuevo presidente, Rusia ocupa el puesto número 2 en la lista de Global Firepower. Si en 2009 Rusia ocupaba el puesto número 7, en 2012 ya ocupa el puesto número 5 y está a punto de adelantarle a Francia. En los años 2000, el ejército seguía recibiendo nuevas tecnologías y armas militares, pero estas no eran más que copias baratas desarrolladas en la URSS. Así, los misiles RS-24 no eran más que copias baratas del Topol-M, y los aviones Su-34 buenos en sí volaron en 2006, pero empezaron en 1990. Y los misiles S-400 no son más que una copia barata del S-300. Y los helicópteros K-52 no es más que una copia del K-50 de la URSS. Pero las arcas rusas estaban totalmente vacías, y para poder financiar la investigación de nuevas armas que no fueran copias baratas de la URSS, tendríamos que mejorar nuestro sistema económico. Y eso fue lo que hicimos. Así, en 2003 se inicia una reforma en la mejora y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En 2004 experimentó un leve cambio, pero si tenemos en cuenta desde el año 2000 hasta el año 2008, esta cifra se ha multiplicado por 3. Desde 742 millones a 2.461. Las cabezas de vacuno y cerdo aumentaron por 2. Y las de las cabras aumentaron por 7, de 398.000 a 6 millones. Los índices de pobreza empiezan a disminuir en Rusia. Sin embargo, en Estados Unidos, esta cifra crece alarmantemente. Así, 46,2 millones de personas, 2,5 veces más que en Rusia, son extremadamente pobres. Esta cifra equivale a la población total en España. De los niños totales que habitan en Estados Unidos, un 20% sufre una pobreza extrema y no pueden pagarse un colegio. 1 de cada 5 personas de Estados Unidos, que son aproximadamente 50 millones de personas, no tienen seguro médico. Sin embargo, en Rusia a todo el mundo se le atiende gratis. Para dejar de ser pobre hay que trabajar, y en Rusia el índice de paro es el menor que hay en toda Europa. Se calcula aproximadamente que la población está ganando cada vez más y más dinero y se hace más rica. Esto equivale aproximadamente el índice de crecimiento a un 344,4%. En cuanto al sector industrial, Rusia vuelve a ganar dinero a empresas como Izhmash o Kamov. Kamov cuenta con más de 600 fábricas en todo el mundo. Izhmash
es el segundo productor de armas del mundo. Pero para todo eso y mucho más hace falta grandes fábricas de hierro. Y aquí está, la corporación Astro, de la que dependen absoluta y totalmente empresas a nivel mundial, como son Boeing, Airbus y Rolls-Royce. Sus aviones están hechos directamente de nuestro metal. Una influencia terrorífica, ¿no les parece? Nuestros helicópteros militares consiguieron adelantar a la empresa americana Bell Helicopter y ahora ocupa el puesto número 1 en el mercado mundial de armas. Han firmado contratos con valor de más de 18.000 millones de dólares. Claro que hace 10 años ni siquiera se nos miraba como competencia. Pero el gobierno no solo financió las empresas militares, también las empresas automovilísticas rusas Lada Priora y Kamaz, que entraron a principios del siglo con una fuerte crisis económica y generando cientos de miles de despidos. El gobierno les echó una mano económica y Kamaz empezó a producir 2 millones de vehículos y los vendió. Y Lada Priora se convirtió en el número 1 en Europa. Vendió no más de 1 millón de vehículos. Se alió con la empresa Renault-Nissan y juntos consiguieron ventas 5 veces mayores. Tras ver el enorme crecimiento de Rusia, se empezaron a intercambiar acciones por vehículos europeos como Renault, Nissan, BO. Y el diseñador jefe, Steve Martin, de Volvo, ahora trabaja para nosotros. Junto con la empresa italiana Pirelli, se planea fabricar nuevos vehículos que ocuparán el 20% del mercado de neumáticos de Rusia. Esto generará una ganancia de 500 millones de euros. Si en 2009 las ganancias de estas empresas fueron solamente de 70 millones de rublos, en 2010 se multiplicaron por 24 siendo 1,7 trillones de rublos. Y para evitar los típicos casos de corrupción en Rusia, las empresas solo responden ante el primer ministro Vladimir Putin y Dmitry Medvedev. Para asegurar el crecimiento de esta empresa se inyecta 1,5 trillones de rublos. 40% de esa cifra la pone el Estado y el 60% restante la empresa misma, asegurando así el crecimiento, se calcula para 2020, del 3,5%, elevándose a la increíble cifra de 21 trillones de rublos, que son 315 billones de dólares, que aplastará la competencia. En consecuencia de este crecimiento económico, los soldados empiezan a tener una vida más digna. Las típicas botas finas de cuero se cambian por otras más gruesas, con calcetines y más cómodas en invierno. La consumición por soldado de 200 gramos de carne ahora se aumenta a 250 y se incluye más alimentos como el pescado, harina, trigo, queso, panes y por primera vez surge el café. A los soldados de contrato se les concederá sábado y domingo como días festivos libres y los soldados impuestos a levantarse a las 6 de la mañana podrán levantarse a las 7. En el año 2002 casi se pierde el escudo nuclear ruso en el Océano Pacífico. Esto se debe simplemente a que no había fondos para mantener esa gran base militar. Entonces nos salvaron simplemente las contribuciones de empresas como TNK y CNG de gas y petróleo ruso. Los dirigentes del Pentágono en el año 2000 dedujeron que a ese ritmo alarmante de pérdida económica militar de Rusia, esta quedaría en defensa ante un ataque nuclear en el 2005. Para evitar esa situación, Rusia inicia una gran reforma. Se divide el territorio en 4 zonas estratégicas para favorecer su protección. El número de comandantes se reduce a la mitad. En vez de ellos surgen las brigadas. Se calcula que en Rusia hay más de 100 como estas. A partir de 2007, las 24 horas del día, los aviones militares rusos sobrevuelan el territorio y lo patrullan. En 2011 surge un nuevo orden militar, la cosmonáutica. Y las inversiones militares de Rusia han aumentado casi el doble. Desde 2006 a 2010, las inversiones de 236 billones de rublos han aumentado a 490 billones de rublos. Gracias al aumento de las ayudas económicas, Rusia ahora cuenta con los aviones más potentes T-50, los mejores helicópteros militares K-52 Alligator, los submarinos nucleares más potentes de tipo Yashin, y en 2010
Rusia escaló hasta el puesto número 6 en la lista de Defense Review, lo que significa que adelantó nada más y nada menos que 40 posiciones. En los próximos 10 años, Rusia planea invertir más de 28 trillones de dólares en la compra de 28 submarinos, 50 barcos, 600 cazas, 1000 helicópteros, 2.300 tanques, 28 sistemas S-400 antiaéreos, 10 brigadas Iskander y otras 10 brigadas de Topol-M, que son misiles nucleares móviles. Pero las armas nucleares ya no se consideran las más peligrosas del mundo. En Rusia continuamente se llevan a cabo investigaciones de nuevas armas láseres por ondas, armas sísmicas, armas climáticas y robótica. Y aproximadamente unos 100 de estos aparatos estarán en el espacio antes de 2020. Si mañana comenzase una guerra, tendríamos con qué responder. Este es el avión T-50, considerado por el mercado internacional de armamento el avión más peligroso del mundo.